presenta. Buenas noches. Me da muchísimo gusto. Ya tuve oportunidad de abrazar que esté en esta oficina el profesor Humberto Moreira. Gracias. Humberto, esta semana, entiendo viernes o sábado, se cumple un mes en que a usted lo hicieron, ese es el término, viudo de hijo. De hijo, sí. Sí, para los que pierden una madre o un padre son huérfanos, los que pierden a su esposa o esposo son viudos, y los que perdemos un hijo no existe una definición. No hay. ¿La más aceptada es esa o la más usual, sobre todo, entiendo, en España? Pero, pues Humberto, esta tragedia, con toda sinceridad, bien sabe usted cuánto me pudo. Y me llama mucho la atención que el encargado de seguridad pública, no sé si en Coahuila o en el área donde fue asesinado José Humberto, dice que no investiga a narcomineros como de los que usted habló, porque usted no ha ido a levantar una denuncia. ¿Quién es este hombre que se atrevió a decir tal estupidez? Era su procurador en el estado, primero gracias por este espacio, Carlos. Era su procurador en el estado de Coahuila y fue designado encargado de la Secretaría de Seguridad Pública. Leí la nota, yo estaba fuera de la ciudad de Saltillo, leí la nota de Milenio. Me llamó igual la atención, me sorprendió. Me puse a reflexionar si tendría yo que solicitar, se me diera un oficio o un nombramiento, una placa sin salario, pero al menos la autoridad que me dieran para convertirme en investigador y proporcionarles los datos precisos que considero debe ser una tarea de la autoridad. Me llamó igual la atención del secretario encargado, Gerardo. Gerardo Villarreal. Sin embargo, mi planteamiento ahora será el proporcionarles una línea. Se lo comuniqué al secretario de Gobernación del país cuando leí la nota. Alejandro Pare. Sí, me di cuenta que entonces se requería que yo proporcionara información, toda vez de que al parecer no han conseguido mayores datos, y a mi regreso, que será mañana a la ciudad de Saltillo, prepararé unas líneas ya concretas para facilitarles el trabajo de la autoridad. Si aún así requieren que me aplique más, pues bueno, que me den una placa, un nombramiento para abocarme ya con autoridad a conseguir lo que no han logrado conseguir, que es, en esta denuncia que yo hago, es que atrapen a los asesinos que están sueltos. Los asesinos materiales no han sido atrapados. Salen escenas donde atrapan a los policías corruptos, bueno, narcopolicías municipales, que con engaños llevaron a mi hijo, uno de ellos, a otros dos policías, y ellos a la fuerza lo esposan y lo llevan con los que los asesinan. Hay los comentarios ahí de la gente que vio la camioneta, que iba la camioneta con mi hijo y dos sujetos en el medio, pues, y los dos sujetos, y que iba una patrulla de la policía municipal escoltando, pues, a quienes iban a matar a mi hijo, ¿no? No han atrapado a los asesinos materiales, menos al asesino intelectual, pero yo lo que puse en la mesa es algo que no surge de un arranque de enojo ante lo que me sucedió, o de rabia, sino surge de datos concretos. Yo aquí traje lo que dio a conocer en noviembre del 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué dice ese informe de cuándo de la CNDH? Es de noviembre del 2011. Yo felicito a Raúl Plasencia por el valor de poder exponerlo en su informe. Es un informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila. Es un informe muy largo, pero yo voy a señalar o a destacar, dice, vale distinguir entre la minería artesanal, la minería irregular y la minería vinculada a la delincuencia organizada. Esto lo dice en noviembre de 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero quizás, profesor, valga la pena recordar que usted hizo alusión a esta probable liga
de narcomineros en función de que el señor Heriberto Lascano, a quien le decían el Lasca, que se les escapa muerto, que se les escapa muerto, ya no se puede vivir ni muerto, se robaron a Lasca. Sí. Bueno, muere en el área del municipio de Progreso, que es un municipio carbonífero. Sí. Y que se desplazaba como Pedro por su casa, porque pobladores de ese lugar le han dicho a usted, Sí. que fue gobernador durante 6 años de Coahuila, 5, que el Lasca tenía actividades mineras y por eso andaba tan campante. Bueno, voy a ser muy sintético. Cuando pasa una tragedia como la que me pasó a mí, uno trata de allegarse de información. Habla con gente de Acuña primero, me enteré de quién había sido el policía que entrega a mi hijo, el que da el nombre soy yo. No es producto de una gran investigación de inteligencia, no. Hay un muchacho que recibe la llamada de mi hijo para suspender una cita que tenía con él porque le había hecho una llamada el esposo de una dirigente, narcopolicía, insistiéndole en entregar el esposo de esa narcodirigente, de esa dirigente, el narcopolicía. El narcopolicía. Para entregar una invitación a un evento en la colonia. Mi hijo trabajaba en la organización social en las colonias y él, dentro de la desgracia, tuvo la fortuna de avisarle a su amigo que no podía pasar por él porque había recibido esta llamada. El muchacho me hace saber esta información. O sea, que el narcopolicía, que no se sabía que lo fuera, lo urgió a que le dijera al hijo de Humberto Moreira que necesitaba entregarle una invitación. Él le llama, le dice, hablo en nombre de mi esposa, es lo que ahora dice él en las declaraciones, para entregarte una invitación. Pero mi hijo quedó de pasar por un amigo para irse a un evento de la presidencia municipal y le dice, oye, me disculpo, me está hablando Rodolfo Castillo, esposo de María Güero, esta dirigente, insistiéndome en dar una invitación. Voy a llegar al Oxxo a verlo y de ahí me voy al evento. Nos vemos en el evento. Gracias a eso que este muchacho valiente comenta, y que más valiente aún se atreve a declararlo ministerialmente, gracias a esta información le pido yo que si lo declara ministerialmente, le digo, si me lo está diciendo a mí, decláralo, ¿no? Me dice que sí, que yo espero, por cierto, que el Estado, hablo del gobierno federal y el gobierno estatal, le está dando seguridad a este muchacho, ¿verdad? Ellos saben quién es, puede declarar. Gracias a esta aportación y a mi insistencia diciéndole, si está el muchacho diciendo quién, al menos interroguen a ese subdirector de la policía. Lo interrogan y cual cobarde al primer instante dice todo. O sea, ellos son muy valientes cuando traen la pistola y toda la pandilla que los rodea. Pero dijo todo, dijo, bueno, se los entregué. El que dice que fue a La Iguana y al Taca es Rodolfo Castillo. Y ha dicho muchas cosas más de todas las gentes que dieron esta orden. El que da los nombres de los asesinos materiales es Rodolfo Castillo, mismos que aún no han sido detenidos, ni tampoco el intelectual, ¿no? Que es Z40. Es decir, a José Eduardo lo engaña este narcopolicía con la urgencia de entregarle una invitación en un Oxxo. Y de ese Oxxo se lo llevan a otro Oxxo. Por eso ahí lo entrega a sus captores. Así es. Lo esposan después, se lo llevan y él no tiene rasgos de tortura, pero tiene una marca tiene una marca en la muñeca donde se cree, por las pruebas, que quiso cubrirse el balazo, le entró el balazo y el segundo lo dieron en el cráneo. Humberto Moreira, pues es el caso tan terrible de este asesinato, lo ha puesto a usted en dificultad, en problema o en alejamiento de su hermano, el gobernador Rubén Moreira. Estuve mensajeando hace unos momentos todavía sobre el tema, también pidiéndole yo me informe cómo van las investigaciones, luego con el procurador, lo hice hace unos días con el secretario por ahí. Pero quizás valga la pena hacer notar esto, que yo sí sé, que a usted le deben informar no como un chisme al exgobernador, sino porque usted es parte implicada y tiene derecho. La Constitución, el artículo 20, apartado C, me da el derecho a mí y a todos los que han perdido a su hijo o un familiar de ser coadyuvantes en la investigación y de poder tener toda la información. Es un derecho constitucional que tenemos. Entonces, bueno,
hay una relación con él de respeto, de afecto de mi hermano, ¿no? Pero ¿por qué en algún momento usted reconoció, recién asesinado su hijo, que había habido un distanciamiento? ¿Cuál pudo ser? ¿Es la política de gobierno del gobernador? ¿Es la política de seguridad? ¿Es que...? Vaya, cada gobierno tiene una forma de operar su administración y se respeta, aunque no se comparta la forma de hacerlo, pero ahí como persona hay un afecto por ser mi hermano, ¿no? Yo, bueno, él desarrolla su gobierno, pero yo quisiera, si me permite, regresar al tema de los mineros. Sí, lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El propio gobernador Rubén lo dijo hace 2-3 meses. Pero el general Naranjo ha hablado de la minería ilegal en otros países. Óscar Naranjo, asesor externo de seguridad, sí, de Enrique Peña Nieto. Dice, la gran amenaza para las próximas generaciones es la minería ilegal. Eso lo ha dicho él. La minería ilegal. Entonces, vaya, quien nos ve, nos escucha, se da cuenta que no es una puntada, no es un arranque. Esto lo dijo hace casi un año la CNDH, lo dijo el gobernador Rubén hace unos meses, y Óscar Naranjo lo puso como referencia en otras partes del mundo. Es muy lucrativa la extracción de carbón, mucho. Y encontraron un modus vivendi, ellos, los criminales, y es un secreto a voces en la región carbonífera. Y cuando yo fui gobernador hace ya 2 años, que dejé de serlo, existían, o casi 2 años, los generales que la propia Secretaría de Defensa Nacional me recomendó, y se hacían cargo de la seguridad. En otras palabras, se entregó a este esfuerzo, Isabel coordinó y lo hicieron bien, desarrollaron un trabajo intenso, y a mí no me notificaron de esto. A decir de los habitantes de la región, tienen alrededor de un año y medio desarrollando esta actividad. Encontraron esa mina de oro, pero mina de carbón, donde el propio Lascano, que se le escapó muerto, vivía en Progreso, me di la tarea de investigar, como cualquier padre tiene ese derecho, y de reclamar incluso a conocidos de la región de por qué, si sabían que vivía ahí, no lo habían denunciado de manera anónima, sino que vivía el minero, el señor de los Tajos, que tenía un ayudante que siempre lo acompañaba, no andaba con metralletas ni con granadas, ¿no? Era un minero que a alguien le vendía el carbón, y eso es lo que estoy pidiendo, que la autoridad investigue a quién se le vendía, quién le compraba el carbón para vendérselo a la Comisión Federal, pero tal parece que requieren denuncia para eso, ¿no? Si le parece, profesor Humberto Moreira, le pido que permanezca un rato más en esta oficina, porque quiero que me diga en qué medida usted dejó, digamos, empedrado el camino del infierno. Vamos a hablar de la seguridad de la que usted se ocupó en Coahuila. Mañana continúa esta conversación. Muchas gracias y bienvenidos. Para convertirme en investigador y proporcionar los datos precisos que considero debe ser una tarea de la autoridad. Me llamó igual la atención del secretario encargado, Gerardo. Gerardo Villarreal. Sin embargo, mi planteamiento ahora será el proporcionarles una línea. Se lo comuniqué al secretario de Gobernación del país cuando leí la nota. Alejandro Pare. Sí, me di cuenta que entonces se requería que... Esta tragedia, con toda sinceridad, bien sabe usted cuánto me pudo. Y me llama mucho la atención que el encargado de seguridad pública, no sé si en Coahuila o en el área donde fue asesinado José Humberto, dice que no investiga a narcomineros como de los que usted habló, porque usted no ha ido a levantar una denuncia. ¿Quién es este hombre que se atrevió a decir tal estupidez? Era su procurador en el estado. Primero, gracias por este espacio, Carlos. Era su procurador en el estado de Coahuila y fue designado encargado de la Secretaría de Seguridad Pública. Leí la nota, yo estaba fuera de la ciudad de Saltillo, leí la nota de Milenio. Me llamó igual la atención, me sorprendió. Me puse a reflexionar si tendría yo que solicitar, se me diera un oficio o un nombramiento, una placa sin salario, pero al menos la autoridad que me dieran. Presenta.
Buenas noches. Me da muchísimo gusto. Ya tuve oportunidad de abrazar que esté en esta oficina el profesor Humberto Moreira. Gracias. Humberto, esta semana, entiendo viernes o sábado, se cumple un mes en que a usted lo hicieron, ese es el término, viudo de hijo. De hijo, sí. Sí, para los que pierden una madre o un padre son huérfanos, los que pierden a su esposa o esposo son viudos, y los que perdemos un hijo no existe una definición. No hay. ¿La más aceptada es esa o la más usual, sobre todo, entiendo, en España? Pero, pues Humberto,